La Congregación para la Doctrina de la Fe ha dado a conocer hace unos meses el documento Dignitas Infinita sobre el valor de la dignidad humana desde el inicio hasta el final de la vida, un documento que nos invita a plantearnos este respeto que hemos de tener a la vida humana. Para hablar del documento y profundizar en él, contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con José Ramón Amorpán, que es doctor en teología, especialista en bioética y director académico de la Fundación Pablo VI. Contamos ya nuevamente con José Ramón Amorpán aquí en Cruzando Fronteras. Bienvenido, José Ramón. Hola, buenas tardes, Fernando. Esta vez, ya lo hemos anunciado al principio, vamos a hablar sobre la declaración Dignitas Infinita, un documento que algunos han dicho que viene a remasterizar las violaciones graves que atentan contra la humanidad humana en el contexto actual. Pero, José Ramón, ¿por qué el Vaticano publica ahora este documento? Vamos a ver, primero de todo porque lo quiso el Papa Francisco, es decir, este es un documento largamente deseado por el actual pontífice, ¿no? De hecho, en un alarde de transparencia, el documento tiene un prefacio firmado por el propio prefecto del Dicasterio de la Fe, en el que, digamos, se hace la cronología de este documento y ahí vemos que lleva más de 5 años gestándose, ¿no? El Papa está muy preocupado, pero desde el minuto 1 de su pontificado, porque en los grandes temas de protección de la vida humana, bueno, pues no solamente los acentos se pongan en el aborto y en la eutanasia, sino que se abra mucho más el campo, ¿no? del objetivo. Y hay una segunda razón que explica el que haya salido ahora Dignitas Infinita, ¿no? Que es el 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Que, como recordarán nuestros televidentes o nuestros oyentes, ¿no? Porque yo creo que muchos de estos programas, pues más que ver, se oirán haciendo footing o haciendo bicicleta estática. Bueno, bromas aparte. El 10 de diciembre de 1948 se promulgó esta declaración de derechos humanos, ¿no? Por parte de Naciones Unidas. Y la Iglesia Católica ha querido sumarse a ese aniversario. Al inicio de este programa tenemos ya un par de preguntas sorpresa que te va a formular un periodista. A ver quién es y qué es lo que te pregunta. Pedirle una pregunta sorpresa a un periodista es no conocer mucho a los periodistas. Por eso yo sé, querido José Ramón, que me vas a permitir que te haga dos. La primera es por qué un documento sobre la dignidad humana sale de un dicasterio como el de Doctrina de la Fe, al que por cierto le llevó nada menos que 5 años y una semana su gestación, en vez de que sea una cuestión, dada la temática que aborde, que podría ser tratado perfectamente por la Pontificia Academia para la Vida. Y por otro lado, me gustaría saber, ahí va la segunda pregunta sorpresa, si este texto de alguna manera pone cortapisas a lo que podría ser una encíclica sobre la vida, sobre la que se especuló hace 2 años y que sería una especie de Gaudium Vitae del Papa Francisco. Muchas gracias y perdón por la molestia. Menudos 2 miuras me lanza mi amigo Pepe Lorenzo. Como se suele decir, tengo amigos para esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Realmente la mayor debilidad del documento está en lo que Pepe Lorenzo deja entrever en esa primera pregunta, ¿no? Eh, que esta declaración Dignitas Infinita salga del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en mi opinión, no es lo más positivo del mundo.
Por dos razones. La primera es que si esto es un documento no tanto de consumo interno, cuanto un documento que la Iglesia pone sobre la mesa en el ágora pública, que salga del dicasterio de la doctrina de la fe, a muchos les va a provocar un sarpullido y ya no lo van a leer, no lo van a aceptar, ¿no? No solamente por la historia del propio dicasterio, sino sobre todo por su nombre y sus objetivos fundacionales, que es purificar, guardar, mantener la doctrina católica. En ese sentido, si el documento, tal y como yo creo que se concibió en su inicio, es precisamente para hacer un llamado a la sociedad en general en unos momentos en los que la dignidad humana sigue muy pisoteada y por otro lado hay posturas teóricas que niegan la validez del argumento, pues qué duda cabe que el ente emisor idóneo hubiera sido la Pontificia Academia de la Vida, que bajo la presidencia de Monseñor Paglia está funcionando muy bien, está estrechando lazos y estableciendo puentes de comunicación, no solamente con otros cristianos, sino también con otras religiones y con otras maneras de entender la vida. En ese sentido, yo sí que creo que es un error o al menos una debilidad del documento. Pero además hay una segunda razón para que no hubiera sido de doctrina de la fe. Eh, y es que un documento de estas características debería tener una mayor base de antropología filosófica y de filosofía política, que el hecho de que emane de la doctrina de la fe pues ha cercenado, ¿no? Porque no parece, no parecen dos, no son dos fuentes de revelación ni del depósito de la fe. Y luego la otra pregunta que hacía Pepe, es verdad que se ha hablado de una encíclica de bioética y yo me atrevo a decir que este es el embrión de esa posible encíclica de bioética. Eh, no, yo creo que no está maduro el panorama como para que esa encíclica de bioética saliese y por tanto el Papa, junto con su prefecto de doctrina de la fe, pues ha considerado que mejor que no hacer nada, sacar ya lo que estaba cocinado. Pero yo sí que creo que esa alegría de la vida, que esa encíclica sobre los temas de bioética es necesaria y que podría ser un gran aporte de los católicos al diálogo internacional sobre los grandes asuntos de bioética y de ciencia y tecnología, que son en este momento de una intensidad y de una profundidad muy, muy, muy grande. Ujú. Pues agradecemos mucho a Pepe Lorenzo estas preguntas y su presencia aquí en el programa. ¿Y cuál crees tú que es la principal novedad que aporta el documento que estamos tratando? Bueno, sin duda ese elenco no exhaustivo, como la propia declaración expresa, ese elenco que hace en el número 4 de algunas violaciones graves de la dignidad humana, ¿no? Son en total 13. Es una lista que yo lo confieso cuando la leí, ¿no? Pues te va crujiendo por dentro, ¿no? El corazón, ¿no? Porque aunque la enumeración de las 13 violaciones, bueno, pues es, digamos, bastante objetiva,
no hay, digamos, no hay una narración, no hay un relato de casos que pudieran ilustrar cada una de esas violaciones, pero claro, el hecho de en pocos segundos, en pocos minutos, ir leyendo esas 13 violaciones, pues a uno le hace caer, aunque uno no es ingenuo y no practica el buenismo y sabe lo que hay en el mundo, ¿no? Pero claro, darte cuenta, ¿no? De cuánto nos falta todavía para respetar la dignidad humana, pues te lo confieso, Fernando, a mí me dejó frío, ¿no? Y me vas a permitir que las lea, porque yo creo que quienes nos estén viendo pues tienen que sentirse invitados a leer Dignitas Infinita, pero sobre todo invitados a a ese compromiso, ¿no? Al que nos llama el Papa Francisco, ¿no? La pobreza, la guerra, el trato indigno a tantos inmigrantes, la trata de personas, ¿no? Los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, el aborto, la maternidad subrogada, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, el descarte de las personas con discapacidad, todo el tema de la teoría del género, el tema del cambio de sexo y por último la violencia digital, ¿no? Y junto con esta novedad, ¿no? de esa enumeración así en bruto, pues sin duda la novedad dentro de la novedad está el fuerte énfasis que hace en la condena de la maternidad subrogada y en la condena que hace del cambio de sexo y de la violencia digital, ¿no? Y por cierto, en esto del cambio de sexo, las mejores evidencias científicas empiezan a darnos la razón a los que decíamos que esto era una auténtica barbaridad, ¿no? Los pronunciamientos médicos de las últimas semanas están siendo apabullantes en contra de hormonar a niños que todavía en algunos casos ni siquiera han comenzado la pubertad, ¿no? Yo creo que en este sentido el Papa Francisco y este documento que él ha refrendado pues está siendo profético, ¿no? Una denuncia profética. Y en relación con esto último que decías, se habla en el documento de teoría de género y no de ideología de género. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, ahí hay todo un debate, ¿no? Lo que se quiere, lo que se quiere subrayar desde el principio que no siempre se ha hecho suficientemente, es el que nos demos cuenta que todo esto no deja de ser una teoría. Una teoría con paternidades y maternidades claras y lugares de origen, de nacimiento. Es decir, todo esto es un fenómeno que nace sobre todo en algunas universidades, en los despachos académicos, docentes de algunas universidades norteamericanas, y que de ahí se ha ido expandiendo. Y claro, se ha ido expandiendo y con algunos discursos, como el que ha sostenido en España durante su ministerio, Irene Montero, de una rotundidad, de un absolutismo, de un dogmatismo tal que no se podía llevar la contraria, que no se podía. Y entonces, al hablar de teoría, lo que se está subrayando es precisamente que estamos ante un constructo filosófico, ante un constructo intelectual, y que como cualquier otra teoría, es verificable, es decir, será la fuerza de los hechos los que nos digan si esta es una buena o mala teoría, si esta es una teoría correcta o incorrecta, si hace justicia a la realidad o no hace justicia a la realidad. Y bueno, este es un movimiento que ya desde hace un tiempo
no en el plano católico, es decir, dentro de lo que es la discusión de las barbaridades a las que está conduciendo la teoría del género o la ideología de género, porque en esto yo no hago problema, ¿no? Siempre y cuando nos quede nos quede claro, perdón, a todos que, insisto, esto es una mera teoría y que por tanto se puede criticar y se debe criticar en el sentido de ver qué es verdad o qué no es verdad. Lo que no puede ser es este dogmatismo que condena al fuego del infierno, ¿no? A los que consideramos que esta no es una buena teoría, una buena forma de entender el hecho sexual humano, ¿no? Y ante eso hay que reivindicar, y ahí permíteme que haga un- una alabanza, ¿no? Una loa a las feministas clásicas que son las que más están sufriendo en sus propias carnes en los últimos 2, 3 años, pues precisamente el criticar no solamente la legislación que emanó del Ministerio de Igualdad en tiempos de Irene Montero, sino todo su sustrato teórico, ¿no? Que las están boicoteando, que las están criticando y que afirman incluso que son reos porque fomentan los delitos de odio. Ujú. ¿Y ¿Te ha cuál? quedado claro? Creo que sí. Sí. Muy bien expuesto. ¿Y cuál es, si la tiene, la mayor debilidad de Dignitas Infinita? Bueno, pues ya la he mencionado al hilo de la pregunta de Pepe Lorenzo, ¿no? El órgano de donde emana, para mí es la mayor debilidad. Y luego, el que a mí me sabe a poco. Es decir, a mí me hubiera gustado un documento más amplio, pero probablemente porque a mí me gustaría también ver esa encíclica sobre temas de bioética, ¿no? Con una buena fundamentación filosófica, antropológica, que nos permita, bueno, primero formarnos hacia adentro, porque yo también una de las cosas que estoy sorprendido es del nivel de formación que a veces tenemos, ¿no? En los temas de bioética, que es, bueno, vamos a decir, muy bajo por no utilizar otra expresión, ¿no? Entonces, ese sería la segunda debilidad, ¿no? El que a mí se me queda corta. Ujú. ¿Y cómo, si tú fueras el Papa, cómo Bueno, harías para que pudiera salir adelante esta encíclica interdisciplinar? O sea, que habría que hacer, ¿cómo organizaría el documento? vamos a ver, yo me imagino que esto se ha intentado, ¿no? Y bueno, y el horno no está para bollos, como suele decirse, ¿no? Eh, Primero, el Papa tiene muchas urgencias, ¿no? Sobre la mesa. Y cuando parecía que algunas estaban, bueno, pues debidamente ya encarriladas y tal, bueno, pues ves que todavía surgen problemas, ¿no? Todo el tema, me refiero, por ejemplo, de los abusos, de la pederastia, que el Papa lo tiene muy claro, pero ya ves, por ejemplo, en España las dificultades que estamos teniendo para que se materialicen esas enseñanzas del Santo Padre, ¿no? Eh, yo en un retiro que di a sacerdotes en Semana Santa, eh, eh, tuve que recordarles eso de con Pedro y bajo Pedro, ¿no? Y para que no quedara ninguna duda, lo dije 3 veces y la última pegando un golpe en la mesa y elevando el tono de voz, que si había alguno de los ciento y pico curas que había escuchándome se me había quedado dormido, pues seguro que despertó, ¿no? Tenemos, insisto, forma parte fundamental de la eclesiología católica,
tenemos que recordarnos y recordar que con Pedro y bajo Pedro siempre, ¿vale? Dicho esto, yo creo que una encíclica sobre temas de bioética tiene que ser valiente, tiene que ser muy valiente. La incertidumbre y la complejidad del momento presente no nos eximen de la valentía. Entonces tiene que ser valiente. En segundo lugar, tiene que estar muy bien fundamentada, no solamente en los aspectos, digamos, filosóficos, sociológicos, históricos, sino que tiene que estar muy bien fundamentada en los datos. La buena ética comienza con buenos datos. Y tercero, tiene que ser muy integral, muy global. Es decir, tanto a la hora de abarcar todos los grandes temas, como a la hora de mostrar las dificultades para llegar a puntos de vista más comunes o universales, ¿no? Yo últimamente siempre que puedo digo lo siguiente. Los chinos y los indios son casi 3.000 millones de seres humanos. Eh, pues casi, ¿no? El 40% de la población mundial. Y los chinos y los indios tienen una visión de la vida muy diferente de la cristiana. Y eso del paradigma de derechos humanos, bueno, pues siguen pensando que es un producto occidental y que los occidentales queremos colonizar sus tradiciones milenarias, ¿no? Entonces, esto no solamente nos tiene que hacer ver que es difícil, ¿no? Llegar a esa ética universal, a que esos grandes valores los vean todos los seres humanos, sino que también nos tiene que llevar a una humildad y una inteligencia práctica a la hora de formular nuestra propuesta. Entonces, fíjate, yo creo que una encíclica de bioética tendría que estar muy atenta a esto, ¿no? A las diferencias culturales, religiosas, a los intereses también geopolíticos y por tanto es un trabajo, yo entiendo que titánico, ¿no? Colosal. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que en este momento de polarización, en este momento de falta de sentido de la vida, en este momento en el que tenemos también un tremendo reto, ¿no? Que es la gobernanza ética de la inteligencia artificial, que va muchísimo más rápido el desarrollo de la inteligencia artificial de lo que los mejores expertos preveían, me hace ver bueno, que sería un gran aporte que podría la comunidad católica hacer a la comunidad internacional. Bueno, ya nos has ido diciendo diferentes aspectos de este documento Dignitas Infinita, pero ¿podrías hacernos una valoración global del mismo? Vamos a ver, es un documento sencillo, como ha quedado patente. Es un documento que no tiene grandes pretensiones. El propio prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe así lo confiesa. Es decir, lo que se quiere es iniciar un diálogo y sobre todo plantear la necesidad de promover y garantizar el respeto a la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos. Yo creo que este es el gran objetivo que tiene el Papa en mente y por tanto, en ese sentido, es un documento pertinente. Y luego, bueno, es un documento netamente teológico, es decir, aquí lo que hay es una fundamentación básicamente bíblica y teológica del concepto de dignidad humana, aun cuando evidentemente se alude
a esa declaración de Naciones Unidas, de la que se conmemora el 75 aniversario. Eh, Tiene mucho interés el dicasterio en la introducción, en señalar la concatenación que hay entre los últimos pontífices en estos asuntos, y se hace una cata breve, pero una cata en el pensamiento de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI y por último, evidentemente, del Papa reinante, del Papa Francisco. Eh, yo creo que es un documento que deberíamos leer la inmensa mayoría de los católicos. No, eh, no es un documento que lleve muchas horas leer, ¿no? Y a lo mejor hará falta el diccionario para algún término, pero no es un documento técnico, por así decirlo. Y, y luego en el apartado tercero, a mí me gusta mucho que se habla de los derechos humanos, pero se habla también de los deberes, porque este es el talón de Aquiles del paradigma de derechos humanos. Hemos insistido tanto en los derechos, los derechos, los derechos, los derechos, que aquí parece que nadie tiene deberes. Y esto tú que has sido, hasta que el superior general te ha llamado a Roma, has sido educador en vuestros colegios, ¿no? Lo ves, ¿no? Cómo llevamos varias generaciones que han sido educadas pues en los derechos, pero que no les hemos hablado de los deberes. Y claro, eso está mermando ese respeto y garantía de la dignidad humana. Porque si la gente no es consciente que como todos los seres humanos tenemos derechos, todos tenemos subsiguientemente deberes, hay una ordimbra, hay una red, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, pues claro, no se sienten comprometidos a luchar contra esas 13 grandes lacras, ¿no? En contra de la dignidad humana. Y por eso tenemos, y hay que reconocerlo, unas generaciones jóvenes, pero unas generaciones de adultos jóvenes, ¿eh? O sea, no me refiero a los chavalitos de 17 o de 20 años, me refiero a los que tienen, a los que están en la veintena, en la treintena, en la cuarentena, que son los que han crecido ya en este paradigma. Pues tenemos grandes masas de ciudadanos muy pasivos, muy indiferentes, poco comprometidos, ¿no? Es decir, a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? Que pensar que Donald Trump puede ganar las elecciones en Estados Unidos me pone los pelos de punta, porque este señor, ciertamente, el concepto de dignitas infinita, bueno, iba a decir una cosa impropia de un académico, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos nos entendemos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos un electorado al que le falta reflexión, al que le falta compromiso, ¿no? El hecho también de que en las recientes elecciones al Parlamento Europeo, bueno, señores como un Alvise en España, ¿no? Pues haya sacado 3 eurodiputados, pues no le hace mucho favor a la conciencia ética de España, ¿no? Entonces, el que se hable de derechos y deberes humanos también me parece uno de los contenidos más importantes. Y luego me pareció chulísimo que cuando se habla de Jesús, ¿no? De que Jesús nació y creció en condiciones humildes y que reveló la dignidad, ¿no? De los pobres, de los necesitados, el documento añade, y de los trabajadores. Me pareció chulísimo. Eh, y yo creo que es la primera vez, ¿no? Que se hace
esta aseveración. Evidentemente, la dignidad del trabajo humano y eso hay documentos y documentos muy sesudos, ¿no? Pero digo, cuando se está hablando solo, ¿no?, de la dignidad humana en general, que es el objeto central de esta declaración, el que saluda a que Jesús, ¿no?, nació y creció en condiciones humildes y que reveló la dignidad de los trabajadores, insisto, me parece chulísimo y no tengo otro adjetivo. Ujú. No sé si será ese adjetivo muy académico, pero ciertamente es muy iluminador. Bueno, como tú eres un moralista valiente, te tenemos preparadas otras dos preguntas sorpresa. A ver quién te formula estas cuestiones. Hola, ¿qué tal? José Ramón. Hola, Fernando. ¿Qué tal estáis, compañeros? Bueno, mi pregunta es un poco una reflexión, porque Dignitas Infinita deja meridianamente claro que hay que defender la vida en todas sus circunstancias. Se han abierto cuestiones nuevas como a la maternidad subrogada, las personas que están acosadas en redes sociales. Pero mi pregunta va un poco más relacionada a la actitud de los católicos. No sé si tenéis la sensación o tienes la sensación, José Ramón, de que no hay la misma vehemencia a la hora de defender dependiendo qué vidas. Por ejemplo, en determinados colectivos católicos se considera que la vida de un embrión vale más que la vida de un migrante que muere en el Mediterráneo. Y por otra parte, también me gustaría saber qué acompañamiento hay en la Iglesia o qué acompañamiento debería haber a las madres que no pueden tener familia o a las familias que no pueden tener niños. Da la sensación también de determinados colectivos que el nivel de santidad se mide en función del número de hijos. Y creo que eso hace mirar con sospecha a determinados tipos de parejas o de personas. Gracias. Sin palabras me he quedado, vamos. Esto se avisa, ¿eh? Esto se avisa porque me hubiera tomado una tila o simplemente no hubiera conectado. Bueno, a la primera de las cuestiones que plantea, porque además eso, yo creí que esta era una pregunta para la pregunta sorpresa, ¿no?, de cada invitado. Pero aquí se lo han tomado con toda la libertad y dos preguntas. Bueno, en fin, dos por el precio de una. Al primer planteamiento que hace Sandra, yo le respondo con lo que lleva también tiempo afirmando el Papa Francisco, ¿no? Estoy recordando ahora, por ejemplo, en Gaudete Exultate, por ejemplo, ¿no? Pero en muchas ocasiones, tanto en documentos como en discursos, homilías, como cuando lo han entrevistado en múltiples ocasiones, ¿no? El Papa siempre dice que la visión de la dignidad humana que tiene el cristianismo es absolutamente integral y que desenfocar, es decir, enfocar solamente uno de los temas o seleccionar alguno de los temas y marginar, por tanto, otros temas, no es éticamente aceptable, ¿no? Y en ese sentido, yo puedo afirmar con total tranquilidad lo que lo que ha insinuado en su pregunta Sandra, y lo digo con total tranquilidad porque nadie me va a poder decir que estoy equivocado, porque en esto sigo las enseñanzas del Santo Padre, con Pedro y bajo Pedro que decía antes. Y es que tenemos que hacer la misma defensa de la vida humana del no nacido que del ya nacido. Del nacido con una discapacidad o del nacido con cualquier enfermedad congénita, como del inmigrante, del inmigrante o del refugiado
que se juega la vida por llegar a Europa. Y se juega la vida por llegar a Europa porque su contexto vital, social, económico de partida no es el adecuado precisamente para garantizar esa dignidad que tenemos que reconocer, respetar y como creyentes reverenciar en la persona inmigrante que llega a nuestros países. Ha habido una ideologización de la moral católica durante una larga temporada, una ideologización no querida por la Santa Sede, porque se ha sesgado el pensamiento de San Juan Pablo II, que es, digamos, en donde comienza esta deriva, esta ideologización de la moral católica, ¿no? Se ha, insisto, y con todas las letras, sesgado y en muchos casos manipulado el pensamiento del Papa San Juan Pablo II. Esto se ha hecho sobre todo en determinados sectores ultraconservadores del catolicismo norteamericano y de ahí ha venido con fuerza sobre todo a España y a Italia. A Italia menos, pero en España ha arraigado esto, ¿no? Como también ha habido un reduccionismo y una manipulación de su sucesor, del pensamiento de Benedicto XVI, en donde él afirma también muy claramente la necesidad de tener una visión omniabarcante de toda la moral social y la moral de la vida de los católicos. Y hay que decirlo, esa ideologización de la fe y de la moral católica es pecado, absolutamente. Y pecado mortal, que requiere confesión por parte de los que están todavía hoy haciendo eso y jugando a las batallas culturales desde instituciones católicas. El otro tema que planteaba Sandra, el acompañamiento a las parejas que no pueden tener hijos. Vamos a ver, dentro de un problema serio que hemos tenido y estamos teniendo de falta de acompañamiento del pueblo santo de Dios y también de sus ministros, Mira, yo soy desde el 15 de diciembre que tomé posesión, soy el delegado episcopal para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de mi diócesis, el Arzobispado de Santiago de Compostela. El nuevo arzobispo ha reconfigurado la curia diocesana y ha imitado el organigrama del Vaticano y ha creado, bueno, pues a imagen del dicasterio homónimo esta delegación, ¿no? Que para quien no sepa, bueno, pues comprende los temas de pastoral de la salud, de ecología integral, de migrantes y de doctrina social de la Iglesia. Una de las primeras acciones que hice fue reunirme con todos los capellanes de hospital y de residencias de ancianos, ¿no? De la diócesis, 40 y tantos, ¿no? Eh, y además, bajo la presidencia del señor arzobispo, de Monseñor Prieto Fernández. Y yo le dije al arzobispo antes de comenzar, ¿no? Bueno, cuando preparábamos esta reunión, le dije, mira, yo voy a hacer un planteamiento muy breve, no más de 10 minutos, y por favor usted hace también un planteamiento de 10 minutos, porque lo importante es que hablen los capellanes, ¿no? Claro, me decía él que habían ido a esa convocatoria sacerdotes que habitualmente no iban a nada, que ya habíamos hecho algo positivo, ¿no? Teníamos
Pero a lo que voy, no me desvío de la pregunta de Sandra. Lo que salió de ahí fue que los capellanes se sentían también muy solos, que no se les había acompañado, ¿no? Entonces, hay un déficit en el acompañamiento. Y tú lo habrás visto también en tus múltiples viajes, ¿no? A lo largo del mundo, ¿no? Desde que estás ahí en vuestra curia en Roma, ¿no? Ha habido falta de acompañamiento en los colegios, ha habido falta de acompañamiento en el ámbito de la salud, en el ámbito sacerdotal, etcétera, etcétera. Con lo cual, a mí no me sorprende, ¿no? Lo que plantea Sandra de que ha habido una falta de acompañamiento real, real, eh, pastoral, afectiva y efectiva de esas parejas que en nuestras comunidades, bueno, pues no pueden tener hijos, ¿no? Eh, que en muchos casos, además, han sufrido mucho por lo que Sandra planteaba, ¿no? Porque a veces en algunos contextos católicos, como que el ideal que se plantea es el de la familia numerosa, ¿no? Que está muy bien, que está muy bien, pero que no deja de ser una opción más, ¿no? Y que no podemos hacer tanto énfasis en eso. Es decir, benditas familias numerosas, mm, que quede claro, ¿no? Pero la apertura a la vida de las parejas, de los matrimonios, de las familias, tiene que ser mucho más amplia, global e integral, ¿no? Y en ningún momento nuestras enseñanzas o nuestra manera de presentar algunas cuestiones deben hacer sufrir a alguien que ya está sufriendo porque no pueden quedarse embarazados, ¿no? Y luego, claro, el no ha sido tan tajante a las técnicas de reproducción humana asistida en contra muchas veces de la conciencia de los propios cónyuges y hay que reconocerlo y del consenso mayoritario de los moralistas católicos que no entendíamos cómo había un no tan tajante y rotundo y áspero incluso a veces sobre algunas formas de reproducción humana asistida que entendíamos que no violentaban, que no violentan la dignidad de la unión conyugal ni la dignidad del nuevo ser, ¿no? Pues agradecemos mucho a Sandra Bárez estas dos preguntas que han dado a estas respuestas tuyas. Y también no sé si al final ya del programa pues te gustaría hacer algún subrayado más, José Ramón, sobre Dignitas Infinita que anime a nuestros amigos a la lectura de esta declaración. Vamos a ver, yo soy consciente de que leemos poco, de que tenemos muchos documentos, de que en estos momentos se reflexiona poco y se decide muchas veces por las pulsiones, por las emociones. Yo creo que los católicos en esto tendríamos que tener una característica diferencial dentro del actual espectro social y político. Yo creo que los católicos deberíamos ser hombres de templanza, ¿no? Hombres y mujeres que no sueltan lo primero que les viene a la cabeza o que se han quedado con lo que estudiaron en la clase de religión en bachillerato o en el catecismo. En este sentido, yo creo, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, hace unos días, unas semanas, perdón, dijo una frase que me parece, voy a seguir con el término poco académico, chulísima también, ¿no? Que es que la doctrina social de la Iglesia tenía que dejar de ser un libro que está en la estantería y tenía
que hacerse vida, ¿no? En todos y cada uno de los creyentes. Pero para hacerse vida hay que conocerla. Y yo vuelvo a decir, Fernando, algo que dije antes, ¿no? Mi gran sorpresa es que los agentes de pastoral leen poco y estudian poco, ¿no? Por tanto, si con este programa conseguimos que unas cuantas docenas de personas que no tenían pensado leer Dignitas Infinita, pues hacen ese esfuerzo, claro que no es el Ola, ni el Marca, es decir, no es una lectura, bueno, pues no sé cómo decirlo, ¿no? Sencilla, comercial. Pero es que la fe no es comercial, ¿no? Y bueno, pues ahora que estamos en verano, ¿no? Pues bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que lean Dignitas Infinita y sobre todo, que acojan el llamamiento, bueno, pues que hicieron esos grandes hombres y mujeres hace 75 años, ¿no? Que promulgaron la Declaración de Derechos Humanos y que ahora nos hace el Papa a través de este documento, ¿no? Del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es un llamamiento a respetar, a promover, a, a comprometerse con la dignidad humana. Y esto además no con palabras, que también, pero sobre todo con hechos, ¿no? Y los hechos cotidianos, no los grandes hechos, los hechos cotidianos, ¿no? Parroquias que acojan, ¿no? Al inmigrante, que acojan a las personas, a las mujeres, pues que a lo mejor han abortado y ahora se dan cuenta de que lo que han hecho es una barbaridad, ¿no? Y tenemos que acompañarlas con mucho cariño, con mucha delicadeza, ¿no? Todo el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Pues ahí se pueden hacer muchos, muchos gestos pequeños, ¿no? En las familias, en las escuelas católicas, en las parroquias, bueno, donde estemos, ¿no? Ojalá que lo sepamos hacer, ¿no? Empezando tú y yo los primeros. Pues que así sea. Pues José Ramón Amorpán, muchísimas gracias nuevamente bueno, por tu valentía, por tu saber comunicar con tanta transparencia y también por la profundidad que das a todas estas cuestiones que son tan fundamentales en torno a la vida humana. Hasta siempre. Gracias, Fernando. Si te ha gustado esta entrevista con José Ramón Amorpán, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales en torno a este documento Dignitas Infinita. Muchas gracias.